Que el Señor Jesús le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarla a nuestras vidas en el siglo XXI. Gracias hermanos por suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like a los videos, a prender la campana de notificaciones y también compartir el video con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. En este mes muchas personas están decorando sus casas con decoraciones relacionadas a la muerte, a brujería y hechicería y cosas así. Están decorando sus casas. Y a menudo vemos que en la noche ellos están con disfraces relacionados a la muerte, de brujería, de hechicería, todo tipo de espanto. Según ellos están celebrando Halloween. Pero la pregunta de hoy es, ¿puede un cristiano celebrar Halloween? El Pastor Marín con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé. Y la respuesta corta es no. Un cristiano no puede celebrar Halloween si considera que es cristiano. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Hemos orado que esta palabra que en esta tarde va a ser enseñada quede impregnada en lo más profundo del corazón de todos nuestros hermanos y amigos. La respuesta a si un cristiano puede celebrar Halloween es contundente. No puede celebrar Halloween si considera que es cristiano. Ahora bien, ¿qué es la celebración de Halloween? Es una práctica satánica, llamada también Noche de Brujas. Es una tradición europea que se originó con los celtas en el año 1000 a.C. aproximadamente. También es conocida como el Año Nuevo celta, pero está relacionada con la brujería, con la muerte, con sacrificios humanos hechos para Satanás. Es un día que los celtas creían que los muertos salían de sus tumbas para entremezclarse con los humanos, con los vivos, y que podían ellos hablar con sus seres queridos ya muertos. Es una práctica que la palabra del Señor prohíbe que su pueblo la haga. Es una práctica que está relacionada con la brujería, la hechicería, el espiritismo y todo lo que es ocultismo. Entonces, esta práctica es prohibida por la palabra de Dios. La brujería, los hechizos, la adivinación, el hablar con los espíritus son condenados claramente en la palabra de Dios. La palabra brujería en las escrituras siempre está relacionada con una práctica perversa, con una práctica engañosa. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, la cual vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, el versículo 6, que la palabra del Señor dice que Manasés, hablando de Manasés, pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón y observaba los tiempos, miraba en agoreros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos del Señor hasta encender su ira, hasta que el Señor lo destruyó. ¿Por qué? Porque él practicaba la hechicería, practicaba la adivinación, practicaba los encantos, el encantamiento. Entonces la palabra del Señor está en completa oposición a lo que es ese tipo de prácticas malignas, incluyendo lo que ya mencioné, la hechicería,
El apóstol Pablo enumera la hechicería como una de las muchas prácticas pecaminosas que marcan la vida de los incrédulos. Y dice la palabra del Señor en Gálatas el capítulo 5, el versículo 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces ahí encontramos entre las prácticas de los incrédulos está la hechicería. La palabra griega del Nuevo Testamento traducida como hechicería es pharmakein. En la época del apóstol Pablo, la palabra significaba principalmente tráfico de veneno o uso de drogas, y se aplicaba a la adivinación y al conjuro de los hechizos, ya que los hechiceros con frecuencia usaban drogas con sus encantamientos y amuletos para conjurar el poder oculto. Los hechiceros eran comunes en la cultura de los egipcios en la época del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo allí en Egipto. Dice el capítulo 7, el versículo 11 del libro de Éxodo: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Los hechiceros por lo general tratan de imitar el poder de Dios, algo que se parezca a lo que es real, y por eso muchas personas dicen que hay hechiceros que son buenos y hay hechiceros que son malos, y hay hechiceros que son blancos y hay hechiceros que son negros. Todo lo que es hechicería está en contra de la palabra de Dios, o lo que es brujería, todo está en contra de la palabra de Dios. La brujería en realidad es un intento de eludir la sabiduría y el poder de Dios para darle gloria a Satanás. Dios no tolera la brujería. En Deuteronomio el capítulo 18, el versículo 10 al versículo 12 dice la palabra del Señor: la hechicería se encuentra entre las prácticas pecaminosas de las naciones que rodean a Israel, y Dios la llama abominación. Por eso la palabra del Señor dice: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace esas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces encontramos claramente en la palabra del Señor que es una práctica prohibida para aquellos que conocen la palabra de Dios. Pero hablo para los que conocen, porque hay muchas personas que van a las iglesias pero no conocen la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Malaquías también habla del juicio de Dios sobre aquellos que se dedican a la brujería. Es decir, que vendrá un juicio y pronto el Señor va a testificar en contra de ellos. Dice Malaquías el capítulo 3, el versículo 5: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros. La palabra del Señor también nos dice que Saúl, el rey Saúl, murió por haber consultado a una adivina. Eso está en el primer libro de Crónicas, el capítulo 10, el versículo 13. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Entonces, ahí vemos que la palabra del Señor dice que traerá juicio contra los que practiquen hechicería, y trajo juicio sobre Saúl, quitándole la vida por haber consultado a una adivina.
Aparentemente la brujería se seguirá practicando en los últimos tiempos. La Babilonia espiritual, es decir, el catolicismo romano, que representa el falso sistema religioso de los últimos días, engañará a todas las naciones con esas prácticas antes de que llegue el juicio del Señor. Es lo que nos dice Apocalipsis el capítulo 18, el versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, hablando de Babilonia, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, hablando de Babilonia, porque sus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías fueron engañados todas las naciones. Esta es Babilonia. Babilonia, nosotros podemos deducir quién es hoy en este tiempo, porque los imperios que han dominado al mundo, los 4 grandes imperios, han sido Babilonia, los medos persas, los griegos, y los últimos fueron los romanos, que después de ser un imperio se convirtieron en una religión y existen hasta hoy en día. Entonces, esa gran Babilonia que está representada por esa religión romana, dice que va a ser abandonada porque es la que ha engañado con sus hechicerías a todas las naciones. Por otra parte, el libro de Apocalipsis dice que los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que esto es la muerte segunda, Apocalipsis 21:8. Y el 22:15 de Apocalipsis también nos dice la palabra del Señor: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es evidente entonces que la fiesta de Halloween es una gama de cosas que incluyen hechicería, brujería, celebración a los muertos, hablar con muertos, cosas que están prohibidas en la palabra de Dios. Es una gama de cosas pecaminosas, por lo cual el cristiano no debería formar parte de tal celebración, porque es una celebración satánica de espíritus engañadores, donde incluso hoy en día todavía se hacen sacrificios para Satanás, y los disfraces y la forma en que las personas adornan sus casas solo representa la muerte, representa el mal, representa lo contrario de lo que Dios quiere. La palabra del Señor dice que debemos de poner en la entrada de nuestras casas ese texto de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero las personas adornan hoy en día con adornos relacionados con la muerte, con el satanismo, con la brujería, con la hechicería, con todas las cosas que están en contra de Dios. Pero la palabra del Señor a mí me dice que el poder de Dios es mucho mayor que la hechicería. Por eso, 1 de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, un cristiano debería de participar en estas fiestas de octubre llamadas Halloween. La respuesta es no. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide, hermanos, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like a los videos, a prender la campana de notificaciones y también compartir el video con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. No se olvide, hermanos, que si usted tiene una pregunta, usted la puede mandar a través de YouTube o a través de Facebook. Por ahora, que el Señor se le bendiga y hasta la próxima vez. Amén.